Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos en esta segunda sesión del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis del Sistema, que tiene lugar todos los viernes a las 11 de la mañana durante el semestre lectivo, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión tenemos el gusto, el honor de recibir al maestro Óscar Almanza de Guanajuato, quien en esta ocasión nos acompaña con su trabajo CALA. Él es el licenciado en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Salamanca y tiene la formación, pues, al estar en el programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica, tiene varios intereses que incluyen la neurociencia, el reconocimiento emocional y el procesamiento digital de señales, entre otros, ¿no? Bien, entonces ha trabajado al publicar distintas investigaciones en revistas JCR y ha presentado trabajos en congresos, ¿sí? De manera virtual y ahora algunas veces esperemos que tenga la oportunidad de que sea presencial, porque desde la pandemia ha sido bastante complicado. Entonces lo dejamos con este trabajo CALA, a Geometrical Signal Processing Approach for Emotion Characterization. Bienvenido, welcome, y va a presentar en español. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. El día de hoy, yo por parte de aquí de la Universidad de Guanajuato, específicamente de Campus Irapuato, Salamanca, vengo a presentarles lo que es un proyecto que venimos desarrollando ya desde hace, pues, algunos años. El proyecto tiene por nombre CALA, y pues básicamente nosotros lo definimos como como un camino o un enfoque de procesamiento geométrico de señales para caracterizar las emociones, ¿no? Pues bueno, Cala tiene como filosofía. Bueno, Cala nació a partir de una filosofía que encontramos nosotros en un videojuego llamado StarCraft. Y bueno, en este videojuego básicamente definen como el enlace, ese enlace sagrado de pensamientos y emociones, ¿no? Para lo que son la población dentro de lo que es este tema de videojuego, ¿no? Que son los protos. Y pues bueno, nosotros tomamos esta motivación ya que ellos definen como definen a Cala como el camino de la ascensión, ajá, y que es, digámoslo así, la religión de los protos, y que se basa en la filosofía de mantener un enlace comunal entre las personas. Y también es interpretado como un enlace emocional, como un profundo enlace emocional entre estos mismos miembros. Y bueno, realmente cómo nosotros interpretamos ya en la vida real esta filosofía, ¿no? De este videojuego, específicamente a Cala. Pues bueno, para esto nosotros debemos abordar primeramente un poco en el estado del arte, que es cómo, por ejemplo, influye los estudios de Ekman, ¿no? Ekman ha sido un investigador que ha desarrollado múltiples teorías con base en las emociones, y él estableció que investigaciones muy sólidas, la verdad, y donde se establece que existen 6 emociones primarias, ¿no? Las cuales pues son tristeza, como lo podemos ver aquí en pantalla, tristeza, sorpresa, felicidad, disgusto, miedo e ira, ¿no? Pero lo importante de estas 6 emociones es que se caracterizan porque son invariantes en cuanto a los patrones sociofisiológicos. Ajá. Además de que se desarrollan estas 6 emociones primarias, se desarrollan en los 6 primeros meses de vida, ¿no? Entonces, esta parte de ser invariante en lo sociofisiológico, pues no se traduce nada más que en el hecho de que independientemente de la cultura, estas 6 emociones estarán presentes, ¿no? Puede ser en mayor o menor grado, pero estarán presentes, inclusive invariante en el aspecto fisiológico. Y pues bueno, Ekman también nos dice que
que para que existan estas 6 emociones primarias, deben de cumplirse ciertas condiciones, las cuales son que las emociones deben de ser instintivas, ¿no? Esto no quiere decir que realmente uno, como ser humano, no posee ese control, digamos, emocional, ¿no? Digámoslo así, son espontáneas y, bueno, de eso se caracterizan, vaya. Además de que múltiples personas en un entorno o en un ambiente pueden sentir esa misma emoción, ¿no? O se contagian de esa misma emoción, llamémoslo como cuando pues estamos en una reunión y pues alguien suelta un chiste y todos nos reímos, ¿no? Es una parte de lo que es algo emocional, algo que se contagia. Y por último, de que el patrón fisiológico se mantiene en ese diferente grupo de personas, ¿no? Ni siempre y cuando se hable de ese estímulo hacia que vaya dirigido, vaya hacia las emociones primarias, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo comparamos, digámoslo así, la filosofía de entre Cala y las emociones primarias? Pues bueno, hemos visto entonces que Cala es el enlace común entre una sociedad de protos y pues bueno, realmente ya bajándolo a lo que es la vida real, las emociones primarias son esa parte invariante entre sociología y fisiología, ¿no? Entonces, podemos ligar estas dos vertientes o bueno, nosotros hemos decidido, con base en nuestros estudios, ligar estas dos vertientes, la parte filosófica que nosotros tomamos por, por Cala y que nosotros bautizamos a este proyecto como Cala, derivado pues de los estudios de psicología que nos dicen pues que obviamente se tiene esas 6 emociones en común de invariante a la cultura. Pero bueno, ¿en dónde estamos actualmente, no? Con respecto a este reconocimiento emocional o a este estudio de las emociones. Primero que nada, debemos abordar un poco, ¿no? En lo que son las bases de datos para reconocimiento emocional. Hoy en día existen múltiples bases de datos, pero algunas de las más completas o más citadas, digámoslo así, son estas 7 que podemos ver en pantalla. De estas 7, nosotros podemos, por ejemplo, apreciar que existen diferentes clases, ¿no? O diferentes emociones que se pueden obtener a partir de los datos que se recolectaron de sujetos de estudio. Ajá. Bueno, y también es importante, obviamente, mencionar que los datos que se obtienen de estos sujetos, pues son señales electroencefalográficas, señales, bioseñales del potencial eléctrico que modela realmente todo ese cambio en el cerebro, ¿no? Y con base en estos estímulos en el cual está desarrollado cada base de datos, se pueden obtener múltiples clases, ¿no? O múltiples emociones, digámoslo así. Pero existen 3 diferentes enfoques hacia lo que son las emociones. Tenemos que hablar primeramente de lo que son las emociones primitivas. Las emociones primitivas se basan en lo que es el valor, la excitación y el dominio que se le da a una emoción. Ajá. Algo importante a recalcar, digámoslo así, en este enfoque del reconocimiento emocional, es que estas emociones primitivas son ranqueadas en el estudio por el sujeto de prueba, ¿no? Entonces siempre va a existir por ahí una pequeña redundancia entre aquello que realmente es y lo que reporta el sujeto, ¿verdad? Porque, y bueno, se define, digamos, al valor, que es la primera de las emociones primitivas, como ese afecto, digamos así, ese afecto emocional que experimentaron los sujetos con respecto al estímulo. Existe también lo que es la excitación emocional, que es justamente esa, por ponerlo en palabras un poco más populares, esa emoción que siente la persona hacia el estímulo. Ajá. Y existe la tercera dimensión que muchas veces es tomada en cuenta o algunas otras veces no, que es el dominio, ¿no? El dominio emocional, que es justamente cuánto yo domino esa emoción con la que, por ejemplo,
se me estimuló, ¿no? O con lo que yo estoy sintiendo en cierto momento. Entonces, tenemos estas tres emociones primitivas: el valor, la excitación y el dominio. Existe un segundo enfoque donde, mediante la discretización de estas emociones primitivas, se pueden obtener dos espacios de emociones. Ajá. Uno de ellos es este, que es el espacio utilizando solamente las emociones primitivas de valor y excitación, y mediante los vértices de cada uno de estas dimensiones, podemos obtener 4 diferentes emociones, ¿no? Emociones que podrían aproximarse, digamos, a llamarse emociones primarias. Y utilizando también la dimensión del dominio, pues ampliamos esto a un espacio de 8 dimensiones. Ajá. Y pues ya por último está la parte del enfoque de las emociones primarias. Y bueno, como parte de nuestra investigación, ¿a dónde nosotros apuntalamos primeramente nuestra investigación, ¿no? Este proyecto del el enfoque mediante las matrices a niveles de gris de concurrencia se desarrolló de manera con un dataset con emociones primitivas. Entonces, nosotros utilizamos un algoritmo llamado GLSM, que es este justamente que les mencioné, de las matrices de concurrencia a niveles de grises, pero nosotros utilizamos la base de datos llamada DEEP. DEEP es una colección de datos de señales electroencefalográficas donde participaron 32 sujetos de prueba y donde por cada sujeto se utilizó una diadema de electrodos acondicionada con 32 electrodos. Y pues bueno, se obtiene un vasto número de señales electroencefalográficas. El detalle es que nosotros en este enfoque utilizamos el análisis espectral, ¿no? Que es básicamente para cada señal electroencefalográfica, nosotros obtuvimos un espectro, o bueno, una imagen, digámoslo así, de la distribución de la energía en un instante de tiempo en las señales electroencefalográficas, ¿no? Es este que estoy apuntándoles aquí. Y realmente con base en cada una de esas imágenes, con un dataset que nosotros generamos a partir de las señales electroencefalográficas, aplicamos el algoritmo de las matrices de coocurrencia. Ajá. Y después, a partir de estas matrices de coocurrencia, nosotros utilizamos una técnica de extracción de características para tratar de describir cada una de estas emociones, pero en el espacio de las matrices de coocurrencia, ¿no? Entonces, dividimos nuestro conjunto de extracción de características entre entrenamiento para el algoritmo de inteligencia artificial y validación o prueba, ¿no? En esta clasificación nosotros hicimos, una clasificación de emociones primitivas, ¿no? La cual solamente contendrá en cada espacio emocional, es decir, en cada modelo de inteligencia artificial, contendrá solamente 2 etiquetas, que es una alta excitación o baja excitación con respecto, pues, a la emoción primitiva que nosotros queremos reconocer, ¿no? Y pues bueno, en este algoritmo se utilizó para el entrenamiento, se utilizó el famoso leave one out o dejar una muestra o dejar algo fuera, ¿no? Ya sea una muestra, una clase o una característica. En este caso nosotros lo abordamos con base en las características. Nosotros teníamos un comprendido a partir de las matrices de concurrencia, se extrajeron 21 características y con base en estas 21 características, nosotros la dividimos en tres subconjuntos, cada una de 7 características, ¿no? Y al momento nosotros de hacer la validación por el leave one out de entrenamiento, nosotros obtuvimos un accuracy o una exactitud del entrenamiento de este algoritmo de inteligencia artificial, una exactitud tope, ¿no? Entonces, nosotros con esa exactitud tope dijimos, por ejemplo, pues mi modelo alfa 1 sub 1 es el que me da el mejor rendimiento, ¿no? Y entonces, para el segundo subconjunto de 7 características, pues entonces fue alfa sub 2,7 y asumiendo, por ejemplo, también el mismo caso con alfa sub 3,2. Entonces, nosotros al hacer la combinación de cada una de las características,
en estos 3 subconjuntos, pues desarrollamos otra clasificación Lip-1-Out combinando cada una de esas características en esos 3 subconjuntos, y al final obtuvimos que esta matriz de características, que fue como la más relevante, ¿no? Con base en toda esta validación y estos entrenamientos de aprendizaje de máquina, donde las características que mejor definían, digamos, a nuestras emociones primitivas con base en las matrices de concurrencia eran la autocorrelación, la correlación, el cluster prominence, cluster shape, la disimilaridad, la energía y la varianza, la diferencia de varianza, ¿no? Y nosotros aquí, pues les muestro lo que es un poco lo que obtuvimos como la matriz de confusión para las 2 clases en cada uno de los modelos, pero nosotros utilizamos un modelo optimizado y no optimizado, empleando estos algoritmos de optimización que ya vienen en automático en algunas librerías. Obtuvimos estas matrices de confusión. Y pues bueno, esta gráfica que ustedes pueden ver aquí se basa en lo que es el entrenamiento tal cual por ejemplo, este es para la emoción primitiva de valor y esta otra para excitación, ¿no? Donde vemos que nos aproximamos a un 80% de exactitud en cada uno de los modelos. Y también realizamos la comparativa contra el estado del arte, que si bien, por ejemplo, esta metodología la desarrollamos en el 2020, si no mal recuerdo, que fue pandemia, pero nosotros nos pudimos aproximar a donde realmente en el estado del arte en ese momento se enfocaba en lo que es las emociones primitivas, y la media estaba por ahí del 75-80% de exactitud, ¿no? Entonces nosotros en ese momento estábamos muy cerca de la media, pero ya existían algunos trabajos como este último que superaban un poquito, digámoslo así, esa media, ¿no? Entonces teníamos que mejorar mejorar o cambiar de técnica, ¿no? Nosotros decidimos adaptar esta técnica ahora con el uso de escalogramas, ¿no? Que es básicamente lo mismo que las imágenes que les mostré anteriormente, que son las de análisis espectral, donde se modela la energía de estas señales electroencefalográficas. Pero esta vez nosotros lo dirigimos hacia tal cual la discretización de esas emociones primitivas para aproximarlas a lo que fueran las emociones primarias. Esas aproximaciones a las emociones primarias se les conoce como emociones discretas. Y pues bueno, aquí en esta imagen podemos apreciar que utilizando las 3 emociones primitivas, que es el valor, la excitación y el dominio, podríamos aproximar a 8 emociones, a 8 emociones discretas, en cada uno debido a cada una de las dimensiones, ¿no?, que teníamos en nuestro modelo. Y bueno, aquí quería mostrarles un poquito cómo se ve, digámoslo así, una señal electroencefalográfica en un instante de tiempo. Pues realmente no es algo periódico, es algo muy, muy cambiante, ¿no?, con respecto al tiempo. Pero existen enfoques, solamente por mencionarlos, que se basan mucho en lo que es el dividir las bandas de frecuencia de las señales electroencefalográficas. Por ejemplo, aquí vemos la frecuencia teta. Esta frecuencia teta, pues realmente, pues vemos que al menos para este caso y para muchos casos, porque de hecho eso ya está comprobado en el estado del arte, pues la frecuencia teta no tiene casi una magnitud o una energía asociada a esa frecuencia. Entonces, pues bueno, vemos aquí un comportamiento casi constante, ¿no? Con respecto a la frecuencia alfa, que es esta que tenemos por aquí, pues sí, ya vemos una magnitud, pero el detalle con la frecuencia alfa es que está más asociada a los estados de sueño. Y la frecuencia beta, que esta frecuencia, si bien ya tiene una cantidad considerable de magnitud con respecto al tiempo, realmente las frecuencias beta se enfocan más a lo que son las actividades motrices.
cuando finalmente pues tenemos las frecuencias gamma. Las frecuencias gamma son aquellas asociadas más al pensamiento y a las emociones, ¿no? Entonces vemos una alta actividad en estas dos subfrecuencias, ¿verdad? Pero nosotros al final decidimos, como era, digámoslo así, una nueva aproximación, queríamos, un nuevo enfoque, queríamos tratarlo nada más con la señal electroencefalográfica original, ¿no? Y para nosotros hacer un procesamiento de esta señal, utilizamos la transformada wavelet. La transformada wavelet tiene como ventaja contra, por ejemplo, la transformada de Fourier, que puede obtener más componentes al momento de hacer la transformada con respecto a la transformada de Fourier, ya que la transformada de Fourier solamente se enfoca digamos, en un periodo de la señal senoidal, y como podemos ver aquí en pantalla, la wavelet se enfoca en múltiples ondas, o múltiples periodos, digámoslo así, en un pequeño instante, ¿no? Con lo cual, la transformada wavelet puede mapear de mejor manera estos elementos contra, digámoslo así, contra las señales electroencefalográficas, sin despreciar tantos como, por ejemplo, lo hace Fourier. Entonces, nosotros al utilizar la transformada wavelet, pudimos adquirir espectros o imágenes relacionadas a la energía de las señales electroencefalográficas, como lo vemos aquí a la izquierda. Esta imagen de aquí a la izquierda es tal cual lo que se le llama como escalogramas, que es el espectro espectro utilizando la transformada wavelet. Y en este enfoque nosotros utilizamos un algoritmo para el entrenamiento de una arquitectura de inteligencia artificial mediante las redes neuronales convolucionales, donde esta arquitectura está basada en la arquitectura wavelet, y donde la ventaja que contiene esta arquitectura, pues es justamente aquí al inferior se ve la capa Inception, ¿no? Que son cada una de estas que están por aquí entre azul y morado. Ahí disculpen, yo soy daltónico, no, yo los veo azules, pero esa es la base, ¿no? De la capa Inception. La capa Inception internamente contiene todas estas capas, para lograr una mejor extracción de las características, ¿no? De estas imágenes de escalogramas. Y podemos ver que existen 5 capas de Inception, donde internamente cada una, pues la primera pues tiene 2, la segunda 5 y la tercera 2 nada más. 2 de estas capas, y como vemos es un algoritmo de inteligencia artificial, en este caso de convolucionales, muy, muy robusto. Y pues bueno, utilizando nosotros esta técnica de escalogramas y este algoritmo de entrenamiento de inteligencia artificial, nosotros pudimos obtener para el espacio de valor y excitación solamente, y discretizando de este espacio hacia 4 emociones discretas, pudimos obtener por ahí una media estadística para la evaluación del modelo de aproximadamente 84% de exactitud, 84% de exactitud, ¿no? Que, pues bueno, volvíamos nosotros a estar por ahí en la media, ¿no? Un poquito arriba de la media, pero pues bueno, ya nosotros estábamos utilizando otra metodología, ¿no? Aquí por debajo les muestro lo que fueron los mapas de características extraídos por parte de la arquitectura de redes convolucionales. Y nosotros, por ejemplo, aquí abajo, en la parte superior, nosotros al ampliar el espacio de discretización desde las emociones primitivas del valor, excitación y dominio, pues pudimos entonces adquirir hasta 8 emociones discretas, ¿no? Y pues bueno, aumentó un poquito el desempeño de esta red, pero vemos que pues seguimos, digamos, ligeramente arriba de la media, pero ya aumentamos el espacio de clases o de emociones que estamos tratando de identificar. Entonces, nosotros de aquí nos damos cuenta que tanto la técnica de procesamiento de las señales electroencefalográficas como el algoritmo
de redes neuronales convolucionales, pues se complementa bien como para hacer una, digámoslo así, una que no le importe realmente, al menos para este caso, nos dimos cuenta que no le importaba tanto a la red si le aumentábamos las clases porque al final nos otorgaba el mismo desempeño. Pero entonces no quisimos quedarnos un poco ahí y fuimos a lo que es la añadir, bueno, aumentar el conjunto de nuestros datos o aumentar el número de imágenes al nosotros emplear una técnica de aumento de datos. Esta técnica de aumento de datos nosotros la llevamos a cabo añadiendo ruido blanco gaussiano a lo que son cada una de las señales electroencefalográficas. Y de esta manera aumentamos en casi el doble el número de imágenes con respecto al modelo anterior y pudimos incrementar la exactitud del modelo hasta 93% más o menos con respecto a la media. Y esto nos lleva entonces a, por ejemplo, este mapa de características que vemos aquí a la derecha es un mapa de características para la emoción de enojo, ¿sí? Pero nosotros cuando utilizamos la técnica del aumento de datos, pues esto cambia un poco y ahora este mapa de características se transforma en ¿no? Es para la misma emoción, pero pues cambia, ¿no? Entonces, vemos que, digámoslo así, afecta mucho el ruido añadido, pero lo compensa, ¿no? En cuanto a tal cual el desempeño de la arquitectura de inteligencia artificial que estamos utilizando, que son las redes convolucionales, pues esta afectación que sufre esta imagen con respecto a esta, pues le conviene. Por aquí que vemos son los mapas de características para cada una de las emociones discretas que vienen incluidas o que nosotros identificamos en este trabajo, ¿sí? Y finalmente quisiera hablarles un poco de lo que trabajamos este año, que fue el enfoque con respecto al patrón de locales binarios y el conflicto de aprendizaje. Primero que nada, para darle un poquito de explicación de lo que es el patrón de locales binarios, nosotros podemos ver aquí en pantalla en azul punteado la señal electroencefalográfica original, ¿no? Y haciendo un poquito de zoom, vemos lo que es una subventana aquí, donde el píxel central se va a encargar de umbralizar esos valores, ¿no? Esos valores de una ventana de 9 elementos, ¿no? Ya que es un vector cada una de las señales. Entonces, en este vector se toman subventanas de una longitud de 9 muestras, utilizando el píxel central como umbralizador y ponderando valores o coeficientes a aquellos valores que sean superiores al píxel central y ponderando como ceros a aquellos valores que sean menores al píxel central. Y al momento de que se obtienen cada uno de estos valores asociados a cada uno de estos puntos, se hace una sumatoria de cada uno de ellos para obtener un coeficiente general con respecto a esa ventana, ¿no? Y pues bien, con base en este enfoque de la señal electroencefalográfica, como se les había mostrado, digámoslo, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, vemos que el comportamiento pues es no tiene una parte periódica, ¿no? Y pues vemos por ahí pues un comportamiento no periódico. Entonces, con este algoritmo del patrón de locales binarios, aquí en la imagen a la izquierda ustedes pueden apreciar un poco, digámoslo así, más de la transformación que sufrió esa señal electroencefalográfica de entrada hacia la salida del algoritmo de patrón de locales binarios y transformó la señal en algo con un poquito más de parte periódica, ¿no? O de periodicidad. Entonces, utilizando cada una de estas señales, bueno, perdón, aquí se me olvidó mencionar
que en este enfoque ya nosotros decidimos utilizar un dataset ya enfocado tal cual a las emociones primarias. Debido a que, digamos, esta parte de lo que es las emociones primitivas, pues posee digámoslo, esta cualidad de que los rangos del estímulo son autorranqueados por los sujetos de prueba, ¿no? En cambio, para los datasets, donde ya están enfocados a lo que son las emociones o a la identificación de las emociones primarias, se utilizan como estímulos material, ya sea audiovisual o películas, perdón, música, ya sea películas, música, imágenes, etcétera, que ya están comprobados en el estado del arte que son para provocar cierta emoción. Y recordemos que las emociones primarias están basadas de manera de que sean invariantes ante la cultura. Entonces, nosotros al utilizar ahora este conjunto de datos, perdón, o este dataset, pues hicimos este procesamiento, ¿no? Adquirimos cada una de las señales del patrón de binario, perdón, sí, el patrón binario, y realizamos una extracción de características. Con esta extracción de características nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, la homogeneidad, utilizando solamente 3 características, hicimos una función que nos extraía aproximadamente 15 métricas, ¿no? De características. Pero nosotros al utilizar un algoritmo basado en probabilidad llamado mínima redundancia, máxima relevancia, nos dimos cuenta que la homogeneidad y el spectral roll-off eran aquellas características que mejor definían a todas nuestras señales EG, LVP. ¿Sí? Y con base en estas 2 características, como podemos ver la gráfica aquí en el centro o al medio, vean la distribución de los datos. La verdad es una distribución muy bien, digámoslo así, separada con respecto a los datos. Y pues bueno, utilizando estas características, nosotros adquirimos un aproximadamente 90% de clasificación con un algoritmo muy simple que son los árboles, ¿no? Y que está enfocado al aprendizaje de máquina. No requiere, contrario al deep learning o al aprendizaje profundo, no requiere tantos ejemplos para poder lograr un buen desempeño. Por ejemplo, me refiero a los datos de entrada, no requiere tantos datos de entrada y no genera algoritmos tan robustos, ¿no? Estos algoritmos de aprendizaje de máquina generalmente son mucho más ligeros comparados con los del aprendizaje profundo. Y con este algoritmo nosotros llegamos a un tope, digámoslo así, de 90% de exactitud para clasificar 5 emociones. Bueno, aquí este es un mapa topográfico del cambio de la energía por ejemplo, para la emoción de disgusto y para la emoción de tristeza, a partir de cada uno de los canales electroencefalográficos disponibles en el dataset. Y bueno, vemos ese cambio, ¿no? En el mapa, pero también nosotros teníamos la idea de que, pues, se podía, y bueno, también con base en los estudios del estado del arte se ha comprobado que muchas veces al reducir los canales electroencefalográficos o al reducir tal cual el espacio de características, se logra casi el mismo desempeño que utilizando todo el conjunto, ¿no? Y con base en esto nosotros hicimos una validación de cuál sería el desempeño de nuestro algoritmo al utilizar un solo canal, 2 canales electroencefalográficos, 4, 8, 16, 32 y 62. Nuestro tope, el 89.5%, utilizando todas las características, ¿no? Las 15. Este es modelando un entrenamiento para las 15 características. Por eso tiende a bajar, porque a lo mejor con respecto a la anterior, porque quizás le mete por ahí un poquito de ruido, ¿no? Pero vean,
el desempeño utilizando un solo canal electroencefalográfico, que sería el canal FCZ, nosotros obtuvimos un 79.03% de exactitud. O sea, aquí nosotros ya estábamos en la media con un solo canal electroencefalográfico. Al momento de ampliar el modelo a dos canales electroencefalográficos, este desempeño sube a 87.36%, donde, contrario al modelo de 62 canales, pues realmente la pérdida ya no es nada significativa como para, digámoslo así, gastar un poquito más de recursos computacionales al procesar, de procesar 2 canales a procesar 62 canales. Pues bueno, esta es una tabla que, esta gráfica de barras representa el desempeño para cada uno de estos modelos que nosotros entrenamos. Y esta tabla de aquí abajo muestra esa ponderación mediante el algoritmo de mínima redundancia, máxima relevancia, con respecto a cada uno de los canales, donde vemos, con respecto aquí abajo, que realmente a partir del canal FC2 ya no es tan necesario considerar los demás canales, ¿no? Es decir, a partir del canal, en cuanto al orden de relevancia, del 10º canal, ya no tendríamos nosotros, pues ya realmente los demás canales no nos aportan mucho, ¿no? Mucha información. Entonces, nuestro canal top de señales del electrodo, pues fue el FCZ. Nuestro top de 2 canales, el FCZ y el CP4, con 4 canales, los 2 anteriores, más el FC5 y P1 y así sucesivamente. Y pues bueno, nosotros obtuvimos anteriormente pues ese desempeño al investigar esa parte de los canales efectivos, ¿no? Pero también nosotros en este trabajo desarrollamos, bueno, más bien implementamos una técnica que el doctor Mario Ibarra, junto con otros investigadores de aquí de la universidad, establecieron como el conflicto de aprendizaje. ¿Qué es esto? Que el despreciar esas muestras en cuanto a Machine Learning, despreciar esas muestras que tienen la misma etiqueta, perdón, despreciar las muestras que son de clases diferentes, pero que en cuanto a sus dependencias con respecto temporales o de características, son muy similares, ¿no? Pero tienen etiquetas diferentes, es decir, pertenecen a clases diferentes o en este caso a emociones diferentes. Entonces, al desarrollar este algoritmo del conflicto de aprendizaje, nosotros utilizamos diferentes métricas. Una de ellas, la distancia Tanimoto, Dixon-Crawler, y esta era la Hamming, la distancia Hamming. Entonces, perdón, la métrica Hamming. Entonces, para cada uno nosotros sacamos, aquí lo vemos en la parte derecha superior, sacamos el coeficiente del conflicto máximo y con respecto a la media para Hamming, Tanimoto y Dixon-Crawler. Y el que mejor nos funcionó a nosotros fue el de Tanimoto. Tanimoto, como lo vemos aquí en nuestras gráficas en la parte inferior, vean en estas zonas donde nosotros sombreamos, se ven que existe esa pérdida de algunas muestras, ¿no? Quizás dentro de lo que es el espacio de 2 dimensiones no se alcanza a apreciar bien una con respecto a otra, pero existe una reducción del espacio de las características. Y debido a ello, nosotros obtuvimos una exactitud tope aquí con respecto a la métrica de Tanimoto en coeficiente máximo. Tuvimos un tope de clasificación de 92.82% de exactitud en cuanto a nuestro modelo de inteligencia artificial, que de nuevo vuelven a ser los árboles, ¿no? Los árboles de decisión son algoritmos que se entrenan demasiado rápido, no son muy ligeros, y pues bueno, vemos aquí realmente que su desempeño es bastante elevado, ¿no? Aquí ya vamos superiores a la media, y pues bueno, como conclusión, digámoslo así, de este trabajo, a nosotros utilizarlas para las emociones primarias,
En el estado del arte, un autor por apellido Albert establece que los canales FC1 y CZ son aquellos más relevantes y que se comunican, digámoslo así, de manera un poco más directa con respecto a la amígdala y el hipocampo, que son estas partes del cerebro que se encargan de regular y de procesar las emociones, ¿no? Cuando nosotros encontramos que en nuestro algoritmo la relevancia, pues fue con los canales FCZ y CP4. Pero ¿qué tiene de importante aquí nosotros? Ay, disculpen, aquí me falta una diapositiva, pero ahorita se los muestro. Lo importante con respecto, por ejemplo, a los canales que nosotros encontramos contra los canales que están establecidos en el estado del arte, es que son vecinos uno con respecto al otro. Ajá. Es decir, el FC1 es vecino del FCZ y el CZ es vecino próximo al CP4. Ajá. Entonces, nosotros que caímos en la conclusión y lo que discutimos justamente en este artículo fue que muy probablemente, pues por ahí puede haber un desplazamiento muy mínimo con respecto al momento de que se le puso la diadema a los sujetos. Esto no quiere decir que siempre haya sido así, pero puede haber esa pequeña diferencia, ¿no? Pero ya que son vecinos, nosotros podemos atribuir que quizás nuestro modelo fue muy cercano a lo que establecen en el estado del arte. Ajá. Pero este estado del arte es con base en psiquiatría. Nosotros, digamos así, desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros lo estamos, digamos, validando, ¿no? Que son estos canales muy, muy correlacionados entre sí. Y pues bueno, he llegado aquí a lo que es el final de la exposición de nuestro trabajo. Les presento a mis compañeros de trabajo y pues a mi asesor en la parte derecha de aquí de esta lámina, el doctor Juan Gabriel Aviña Cervantes y el doctor Arturo García Pérez. También son aquellos con los que trabajo de una muy buena manera y de manera muy estrecha. Pues bueno, muchísimas gracias. Esta es mi presentación y el avance de mi investigación. Le agradecemos mucho al maestro Oscar Almanza que nos compartiera el avance de su investigación.